Bueno, a ver, a mediados de la semana pasada se difundió, Manuel, un video que llamó enormemente la atención. ¿Por qué? Primero, porque estaba muy bien producido. Segundo, porque era muy claro el mensaje. Detengan una parte de la construcción del Tren Maya. El tramo 5. Detengan. Un video donde participaban figuras muy conocidas, figuras muy exitosas, muy populares, muchos de ellos. Personajes que habían hecho activismo cercano a las causas de lo que hoy se conoce como la Cuarta Transformación. Esto lo difundieron con un lenguaje muy respetuoso, muy cuidadoso. Vino la descalificación en automático del presidente López Obrador, como hace el presidente López Obrador. Cuando a alguien se le ocurre criticarlo de lo que sea, en el tono que sea, viene una descalificación. ¿Dónde estaban? Son unos falsos ambientalistas, seguramente los mueven intereses económicos. Y en eso estábamos cuando ayer, al menos yo ayer, no sé si desde el fin de semana, vimos un video que nos llamó mucho la atención, un video de Gema Santana, la directora de la iniciativa Voto por el Clima, integrante de esta campaña Sélvame del Tren. Es correcto, Ciro, y tiene un mes, tiene una semana justamente que este video que mencionas pues ¿Fue salió el día del miércoles? el 22. El miércoles, ¿no? ¿Fue el martes? El día del agua, ¿no? El martes 22. El martes, sí. Con ese motivo sale esta campaña. Y una semana después lo que vemos es justamente una publicación que hace Gema Santana diciendo, pues es que desvían la discusión, es que me están empezando a atacar. No se trata de eso, se trata de poner en discusión esta decisión que toma el presidente de modificar el tramo 5, de modificar su ruta y de lo peligroso y lo riesgoso que puede ser en lo futuro. El presidente, como bien dices, responde con cualquier otra cosa, menos con el centro, con la parte nodal de la discusión y la preocupación de ellos. Para salirnos de toda de la discusión política, digamos, que se ha dado con los artistas, con los creadores, con el presidente López Obrador, buscamos ayer mismo a Gema Santana, queríamos pedirle una opinión sobre, primero, preguntarle cómo estaba, y luego que nos explicara bien qué es esto de Sélvame del Tren. Aceptó estar con nosotros. Gracias, Gema. Gracias por estar en el estudio. Gema Santana, directora de la iniciativa Voto por el Clima. Gracias, Ciro, por la invitación. Efectivamente, creo que se está desviando la conversación. Ha sido una narrativa muy respetuosa al presidente. Muy respetuosa. Y la verdad es que fue algo muy orgánico que nosotros, pues la verdad es que nos sorprendimos, porque esta campaña empieza con las comunidades locales al momento que el presidente sobrevuela la zona deforestada para decir que nada más eran 100 hectáreas. Y había gente abajo, no sé si recuerdan, que estaba con carteles y que ya les había mencionado que eran pseudoambientalistas. Ellos simplemente, desde entonces empezó la campaña con el hashtag Sélvame del Tren. Es una iniciativa que empieza en Quintana Roo por las comunidades locales. Nosotros vemos eso y varios activistas, entre ellos Pablo Montaño, el mismo Greenpeace, de otras partes de Quintana Roo, su servidora, fuimos al lugar a constatar lo que estaba pasando y bueno, obviamente nos sobrevolamos, caminamos la zona y bajamos a las cuevas. Y es muy peligroso que se haga el tramo 5 allí, se cambió de la noche a la mañana. ¿Por qué, Gema? ¿Por qué? Pues el presidente ayer comunicó que pues fue un tema con la industria hotelera, ¿no? Lo cual también ayer mismo todos los integrantes de la campaña metimos una petición al INAI para pues conocer los formatos, las minutas que se vieron con el sector privado y gobierno para entender por qué se cambió el tramo de la noche a la mañana. Selva adentro, cuando pues está el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo y desde el Caribe empieza en las cuevas, en los cenotes. Entonces, de hecho, también ayer el presidente comentaba que no había más que un cenote, ¿no? Bueno, son más de 1,500 kilómetros y y más de 100 cenotes y ríos subterráneos. Es decir, es uno de los lugares con mayor agua dulce de todo el planeta. Entonces, es un tema de patrimonio natural. No hay estudios ambientales y geológicos. No estamos en contra del tren. ¿No hay una manifestación de daño Nada. ambiental? ¿No la hay? Ni siquiera hay un ¿No la hay o no la conocen? ¿O no se ha No difundido? la hay, porque tampoco hay un proyecto ejecutivo. De un día para otro cambiaron el tramo 5. No estamos en contra del Tren Maya. Sélvame del Tren lo dice a gritos el tramo 5 de Cancún-Tulum. Eso es lo único. ¿Cuál es el problema del tramo Cancún-Tulum? Pues, ¿cómo iba a ser y cómo queda ahora con este cambio que se hizo? Pues iba a ser sobre la carretera, sobre la vía de los hoteles y por lo mismo que ayer comentó sobre la carretera que conocemos, la vía que lleva de Cancún hasta, bueno, a Playa del Carmen y luego sigue hasta Tulum. Exactamente. Por ahí va a pasar el tren.
Por ahí va a pasar arriba, el tren. Ahora se ha elevado. cambiado varias veces, Sí. pero esta última vez fue por temas totalmente con el sector privado, que no sabemos cuáles fueron los acuerdos. Cambiaron a selva adentro y de un día para otro, las comunidades, las organizaciones locales, el día siguiente vieron las máquinas ya talando una cantidad de árboles impresionantes. Y tú caminas por la zona y te das cuenta que están los hoyos y ves las cuevas. Entonces es una zona kárstica, el piso es muy distinto a otras partes del mundo. O sea, hablar de construir un tren ahí, pues no nada más es decir vamos a poner pilotes, porque pues, los pilotes también contaminan muchísimo y el piso no es suficientemente fuerte para sostenerlos. Entonces necesitamos estudios geológicos. Exacto, pero a ver, lo que dice el presidente, son 50 kilómetros de más de 1.500, es lo que vamos a hacer. El riesgo de que eso se haga, ¿cuál sería? O sea, más allá del ambiental, ojo, más allá del ambiental. Se puede caer el tren. Y yo siempre lo dije, visité el lugar junto con las comunidades locales, las comunidades mayas, no se les ha consultado nada. De verdad, nada más estamos hablando de que se pare el tramo 5 y que puedan hacer los estudios ambientales geológicos y se consulte a la comunidad. Ese es el diálogo que se pide. Como nadie les ha hecho caso, y esto es un tema de emergencia, se convocaron a muchísimos amigos artistas entre varias organizaciones. Por eso se difundió, se grabó y se difundió el mensaje. Pero más allá de la discusión, esta mañana, hoy, este martes, se sigue trabajando. Sí, pues se mataron. Selva adentro, como dicen ustedes. Hay ingenieros militares ya. ¿Pero hay ingenieros o hay máquina? También hay máquina. De hecho, ayer se amarraron los colegas de Greenpeace. Sí. Así es. Pero siguen avanzando. Ellos van de frente. Van de frente. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Gema Santana y vamos a invitar a la conversación también al presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a Gustavo Alanís. Ahora que regresemos de una pausa, son las 8:20, volvemos. Va por la mañana. 8:24, seguimos conversando con la directora de la iniciativa Voto por el Clima y que está formando parte, desde luego, de esta campaña Sélvame del Tren. Estamos hablando con Gema Santana sobre esta petición que le hacen al gobierno mexicano de detengan la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum. Deténganlo porque lo que se está haciendo es un ecocidio de consecuencias incalculables. Y además nos dicen, se modificó el trazo de ese tramo 5 sin que exista un proyecto ejecutivo. No existe, ya te lo pregunté 2 veces, te lo pregunto por 3 ocasión, no existe un proyecto ejecutivo de este cambio. No existe. O sea, el gobierno lanza una obra así. De ese tamaño. Trabaja en una obra así sin un proyecto ejecutivo y además nos dices, ¿no existe o no conocen la manifestación de impacto ambiental? Gema? No existe, no está, Sí. Nadie nos ha dicho, no nos ha entregado nada, ni tampoco los estudios geológicos. Y hago énfasis en eso, Ciro, porque el tipo de suelo es muy peligroso para la construcción. No existe proyecto ejecutivo, no existe manifestación de impacto ambiental en este tramo 5 del Tren Maya. Se lo preguntamos al presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a Gustavo Alanís. Gustavo, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Manuel, un gusto saludarlos, igualmente para Gema y para Gema y para todo el auditorio. ¿No existe el proyecto ejecutivo ni la manifestación de impacto ambiental? Fíjate que no, Ciro, lo que ha sucedido alrededor de este proyecto es que se segmentó para propósitos de impacto ambiental y la ley ambiental federal lo que dice es que el proyecto, la obra, la actividad se tiene que someter en su conjunto al procedimiento de impacto ambiental. Y lo que estamos viendo aquí es una segmentación de trazos, es decir, hicieron el trazo 1, 2, 3 y luego el 4, etcétera. Entonces lo que hicieron fue segmentar para efectos de evitar dar a conocer lo que se conoce como los impactos sinérgicos y acumulativos en relación a las obras o actividades que se someten al procedimiento de impacto ambiental. Entonces aquí lo que debe haber pasado desde el principio es que los 7 tramos debieron de haber presentado en su conjunto y no de manera fragmentada a la evaluación del impacto ambiental que tiene que hacer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y decir eso, pero además también que no son los únicos permisos o las únicas implicaciones desde el punto de vista jurídico-ambiental.
y te las digo, se las comento rápidamente. También tienen, porque van a pasar por varias zonas forestales, se tienen que someter a lo que se conoce como el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que además se da por excepción, pero se otorga. Y adicional a esto, tienen que también tomar en consideración todo lo que tiene que ver con los usos de suelo locales. Es decir, como tú y el auditorio saben, hay programas municipales de desarrollo urbano que establece cada municipio en el país, para efectos de saber qué se puede y qué no se puede hacer en distintas partes dentro de su territorio. Entonces, habría que ver si hay compatibilidad del proyecto con los usos de suelo que hay a nivel local. Y también hay una figura en la Ley Ambiental Federal que se conoce como el ordenamiento ecológico del territorio. Y el ordenamiento ecológico lo que hace es que establece una serie, digamos, de densidades, de limitaciones, por ejemplo, de las alturas, de cuántos cuartos por hectárea, etcétera. Entonces habría que ver también, por ejemplo, hay programas de ordenamiento ecológico local Cancún-Tulum, ¿no? O sea, habría que ver, por ejemplo, si el proyecto se ajusta a este ordenamiento ecológico del territorio, y un par de cosas más. La primera es que habría que ver si el proyecto se ajusta a los distintos decretos de área natural protegida que hay en distintas partes de la ruta, y decir, hay áreas protegidas federales, pero también áreas naturales protegidas estatales. Entonces se tienen que respetar los decretos y los planes de manejo de las áreas protegidas, y finalmente lo que tiene que ver con asegurar que las especies de flora y fauna que estén en un estatus legal de protección porque están amenazadas o en peligro de extinción no se pongan en riesgo. Por eso, y todo esto, sí, Ciro, Manuel, tiene que ver con un tema fundamental, y que es que hay que consultar con la población, porque la ley ambiental establece la posibilidad de tener una consulta pública y una reunión pública de información, lo cual no ha sucedido en el tramo 5 particularmente. O sea, detener la construcción de inmediato y consultar con la población. Sí, y se tiene que detener por una razón, entre otras, y es que no hay legalidad, no hay Estado de Derecho, no hay una evaluación del impacto ambiental. En consecuencia, no conocemos los impactos reales que deben de contemplarse en una evaluación de esta naturaleza. Bueno, muy claro. Muchas gracias, Gustavo. Con mucho gusto. Gracias, Saludos, Gustavo buenas Alanís, noches. presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gema, ¿qué más? Pues nada, simplemente estamos aquí para comunicar la verdad. Esta campaña empezó con ellos, con las comunidades locales, y es precisamente un grito desesperado de que no fueron escuchadas, y de manera muy orgánica, como lo han dicho ya muchos artistas, se fueron involucrando, entendiendo el problema, y jóvenes mayas también fueron parte de la producción de todos estos videos. O sea, es decir, con 0 pesos y con voluntad se logró esto, y es justamente para comunicarle a todo México la gravedad del asunto y pues a lograr un diálogo con el presidente. Queremos un diálogo. El presidente no quiere diálogo. El presidente no quiere diálogo. Él quiere avanzar, pero Sí. es importantísimo que sigamos con ese tono, porque no es confrontación, no hay una campaña en contra del Tren Maya. Eso tenemos que aclararlo, es que cambien totalmente. Bueno, no que cambien, porque lo han cambiado 1000 veces, que paren el tramo 5 y, como bien dijo Gustavo, pues que podamos hacer estas evaluaciones ambientales, que las hagan, las ambientales, las geológicas, y pues sobre todo conocer el proyecto, y que también se consulte a la gente, ¿no? De la Manejan comunidad. ustedes un discurso extraordinario, impecable, pero la obra sigue. Produjeron un documento extraordinario la semana pasada con los actores, pero la obra sigue. Sí, hace una semana Están que... ahora en los medios de comunicación y la obra sigue. No parece haber la menor intervención Respuesta por parte de la autoridad, que es la que está construyendo la obra. Así es. De seguir adelante. Pues vamos a llegar a todos los niveles, también a nivel internacional. De verdad, muchas organizaciones se están sumando. Es muy delicado lo que está Perdón que te pasando. interrumpa, a nivel internacional son meses y meses y años. Cuando tengan una resolución internacional, el Que tramo esto va a estar terminado. ya pasó, ¿no? Y quizá operando. Pues es un llamado a toda la población para el tramo 5. Y así como lo hizo Greenpeace, así tenemos que continuarlo. Greenpeace ayer, ¿qué hizo Manuel? Greenpeace ayer lo que hizo fue, estas imágenes lo vamos a ver, sino simplemente plantarse con las y tratar de hacer una manifestación en el trabajo de las máquinas. Ahí están,
¿no? Lo que hace mucho no veíamos que hacía Greenpeace, que se subía a los barcos y estaba obviando los derrames petroleros o afectaciones precisamente en el sureste por daños al medio ambiente, pues regresan. Ahora sí que están de regreso justamente para hacer esto, Ciro, abiertamente manifestar. Son imágenes de ayer. Son imágenes de ayer, precisamente de ayer, ¿no? Ahí en el sureste, ¿no? Tenemos que seguir, la población tiene que despertar porque esto no es un problema nada más de Quintana Roo, es un problema de todo el país. Para que se pare para discutir y que se construya, o que se pare para que se pare y punto, porque por ahí no pasa. Por ahí no va a ser muy difícil que se pare, que pase. Por la selva. Por la selva, pero estamos abiertos al diálogo con las autoridades, porque no han querido recibir a las comunidades locales, para hacer las consultas, insistimos, los estudios ambientales, las manifestaciones de impacto ambiental. Diálogo, ¿por qué ustedes quiénes son? ¿Qué es esto de voto por el clima? Va a decir el gobierno. ¿Dónde estabas cuando hace 20 años ocurrió? No, voto por el clima no es un... A ver... O Sélvame del Tren, van a decir, ¿dónde estaban? ¿No viste el comunicado de la Semarnat el viernes? Llamándolos pseudoambientalistas. El 90% de esta campaña son organizaciones locales, Centinelas del Agua, Howard Climate Center, son organizaciones locales que están realmente protegiendo la selva, que llevan muchos años protegiendo la selva, son buzos, espeleólogos, son académicos, son personas locales que están cuidando los cenotes y los ríos subterráneos, y es el 90% de organizaciones locales las que participan en esta campaña y tienen toda la autoridad moral. Todos los demás, que somos el otro 10%, somos organizaciones a nivel nacional que nos hemos sumado junto con ellos a esta campaña, que queremos conservar la selva, los ríos y los cenotes. Entonces hubo un posicionamiento con más de 50 organizaciones antes de esta campaña pidiendo al presidente de la República que reconsiderara el tramo 5. ¿El siguiente paso cuál es, Gema? El siguiente paso, vamos a seguir con la comunicación y vamos a irnos una buena cantidad de personas, organizaciones, artistas, a partir del sábado también este tramo 5. Van a ir para allá. Vamos para allá, necesitamos hacer más presión, y no presión para parar el Tren Maya, insisto, Ciro, es presión para parar el tramo 5 y empezar mesas de trabajo, un diálogo, y que las autoridades nos entreguen el proyecto ejecutivo, se hagan los estudios ambientales, geológicos y la consulta. Ya están en redes las peticiones. Bueno. Eso está muy claro, no es una confrontación en contra del tren. Y van para allá el fin de semana. Queremos ir el fin de semana para allá. A ver si el lunes o el martes podemos volver a hablar. Claro que sí. Por teléfono, porque me imagino que estarás allá. Estaremos varios allá, claro que sí. Muchas gracias. Al contrario. Gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Con nosotros Gema Santana, integrante de la campaña Sélvame del Tren. No quieren detener el Tren Maya. Por lo pronto, su protesta es contra el nuevo trazo de el tramo 5. Así es. Del tren. Vamos a pausa. Gracias, Gema. Gracias a ti, Ciro. Estamos por la mañana.